Hola a todos, en este vídeo vamos a ver algunos cambios que he estado haciendo que realmente han sido enfocados en hashear la contraseña, porque si os habéis dado cuenta, en los vídeos anteriores el user password se estaba ejecutando tal cual, es decir, la contraseña no se estaba hasheando, y esto es un punto importante a tener en cuenta, porque si guardamos la contraseña en texto plano vamos a tener problemas de seguridad, y aparte está bastante feo. Ya si algún desarrollador entra y ve la base de datos con las contraseñas en texto plano va a llorar. Y con razón. Entonces he hecho estos cambios fuera de cámara y vamos a verlos. Básicamente me he instalado la extensión de GitLens para enseñaros las diferencias de comida aquí dentro de Visual Studio Code. Y vamos a ir comentando. Bien, vamos a ver. Vamos a comparar este commit con este. Así que vamos a seleccionarlo. Luego seleccionamos este para compararlo. Probablemente voy a tener que hacer algo más pequeño el código, porque como veis, si lo dejo al tamaño al que suelo ponerlo, no se va a ver del todo. Voy a hacerlo un poco más pequeño y luego lo vuelvo a hacer más grande si tenemos que revisar algo, para que veáis un poco el panorama general. El enfoque ha sido en user password, en el create user use case, y simplemente hemos añadido un nuevo método a ValueObjectUtils, en este caso catcher named constructor p, porque en este caso recordad que userPassword tenía un método create que era un named constructor. Este es el que tenemos que utilizar para que se hashee la contraseña al crearse, para que se convierta ese string que nos han pasado en ya un hash que podemos guardar en nuestra base de datos y que ya mantiene segura esa contraseña porque no se guarda como tal. Entonces he creado esta función que ahora la vamos a revisar. Le hemos pasado user.create y es importante el pasarle aquí, si ampliamos un poco, es importante el pasarle aquí el .bind userPassword porque internamente hace un new this para crear una clase de la clase que tiene, y si no hacemos el binding va a coger el this de esta función. Que esto es un problema que tenemos con el this dentro de JavaScript, que dependiendo de cómo lo pases podemos tener problemas. Entonces, para asegurarnos de que todo va bien, le hacemos el binding de userPassword para asegurarnos que this es userPassword. Entonces se lo pasamos, es todo exactamente igual que antes, si vemos aquí, aquí le pasábamos userPassword y el string de password, y aquí pues simplemente le pasamos el name constructor. He creado una función nueva porque para no tener que estar haciendo if else y cosas complicadas ahí, sino simplemente pongo una función específica para esto, porque además esto es name constructor p, porque en este caso quiero indicar que son promesas. En este caso ya no es solo que sea un name constructor, sino que encima es promesa, porque la librería de Argon 2 funciona en base a promesas. Entonces, pues, es importante tenerlo en cuenta. Por tanto, si vamos más abajo, el siguiente cambio es cuando ya declaramos, cuando ya intentamos comprobar ese password que nos pasan desde el cliente. En este caso que nos pasan al use case, porque esto realmente no es el controlador, es el use case. Pues este password que nos pasan en el use case, tenemos que hacer el await para que se espere a que realmente se genere el hash, y en caso de error o lo que sea, pues se guardaría aquí. Y en caso de que fuera correctamente, pues tendría un user password con la contraseña hasheada dentro, que es lo que más adelante podríamos nosotros almacenar. Y listo, esto es a nivel externo, porque esta es la parte más externa realmente de este cambio. Vamos a revisar, vamos a cerrar esto, y aquí tenemos user password, que también he hecho un pequeño cambio ahí, que es básicamente para que coincidieran los tipos, porque aquí puse que en el create se le pasaba un password string y lo puse directamente como tipo string, pero realmente aquí no está validado. Por tanto, aquí en user password, en el value object, he cambiado password string a tipo unknown, que realmente sería lo correcto aquí. Y si veis, aquí simplemente es lo que habíamos hecho en el pasado, que es generar la contraseña, genera el user password con el string que le hemos pasado. ¿Esto para qué se hace? Para que ejecute las validaciones con la contraseña que ha recibido desde fuera. Y una vez esto ya no ha lanzado ningún tipo de excepción y está correcto, lo que hacemos es simplemente coger la contraseña como tal de password.value, que es la contraseña ya validada en el user password, y generamos el hash, que como veis es una función asíncrona. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y ya hacemos el new this,
con la contraseña hasheada y ya obtenemos un user password con esa contraseña hasheada. Y creo que aquí ya no hay nada más. Si vamos aquí user root simplemente ha sido un cambio de prettier, ¿sabéis? De estilado, así que tampoco le hagáis mucho caso. Es decir, si entramos aquí hay algunos archivos que veis, simplemente se ha cambiado un poco lo que es a nivel de estilo. Pero nada importante. O sea, nada que realmente sea funcional. Y aquí en la parte de value object tenemos otra, ya la parte interesante, el catcher named constructor P. Si veis aquí, bueno, también hemos tenido un pequeño cambio de estilo de código, pero a nivel de funcionalidad es lo mismo, exactamente. Y aquí hemos añadido el catcher named constructor P, que recordamos que el P hace referencia a que es una promesa. Dado que Ramda no es muy promise friendly, sí que tiene algunas herramientas para trabajar con ellas, pero la verdad que es bastante engorroso trabajar con promesas en general en Ramda. Pues he decidido no complicarme la vida innecesariamente, porque a ver, si no tiene un buen soporte de base, pues ¿para qué voy a utilizar una herramienta que no está optimizada para eso en específico? Un poco complicarse la vida innecesariamente. Entonces, en este caso, lo que es sencillamente le pasamos el name constructor, que es lo típico, como es un value object, pues recibe un valor del tipo unknown, y en este caso, como es una promesa, lo que retorna, porque es un constructor asíncrono, retornamos una promesa t, que t es el tipo en cuestión que le hayamos pasado. Es decir, si retorno un user password, este t sería user password. Si es un user ID, pues sería user ID. En este caso solo tenemos user password porque al fin y al cabo es el único que realmente tiene un name constructor actualmente y que ese name constructor es asíncrono. Luego simplemente pues aquí dentro lo que hacemos es todo igual que la interfaz es como el de catcher que teníamos antes, simplemente que aquí dentro lo que hacemos es el try haciendo el await, porque recordad que tenemos que hacer el await para que en caso de que lance una excepción pase al catch. Si no hacemos el await, simplemente va a pasar de aquí con la promesa pendiente y aunque lance un error, lo va a lanzar a partir de aquí y no va a atraparlo el catch. Por lo que necesitamos hacer el await, el name constructor, y le pasamos el valor que estamos recibiendo. Y el return type es simplemente lo mismo, la misma idea, en forma de promesa. Te puede retornar los errores o te puede retornar el tipo que tiene el name constructor, es decir, te puede retornar promise t o promesa t o los errores. Antes era simplemente el tipo como tal, es decir, el t, y en este caso, que es aquí, lo que tenemos aquí en catcher, y en este caso pues promise t, sin más. Es una promesa con el tipo que sea. Y en caso de que haya un error, pues lo que hacemos es simplemente devolvemos un objeto con la clave errors y dentro la clave y el mensaje de error que hemos recibido. La idea es la misma que tenemos aquí en el catcher, simplemente que por el tema de lo que os he comentado de las promesas, pues he preferido implementarlo sin utilizar Ramda. Y a nivel de aquí creo que ya está. Esto es realmente el centro de lo que vamos a hacer, porque esto es el cambio realmente grande, que es añadir el catcher name constructor P. Por tanto, lo que tenemos aquí hasta ahora es, tenemos un user password que tiene un name constructor que es .create y ese name constructor es una promesa, por tanto el catcher que teníamos previo no nos sirve, porque el problema es que no se va a esperar a la promesa cuando entremos aquí para hacer el catch y todo este tipo de cosas. Necesitamos otro aparte, necesitamos nosotros hacer el await específicamente y entonces capturar los errores. En el siguiente archivo, este creo que también es solo estilos. Sí. Vale. Esto es los tests de PuduUser Controller, que hemos hecho algunos cambios porque, claro, los tests antes no estaban pasando. Porque antes nosotros estábamos validando que estábamos recibiendo la contraseña en texto plano en los tests. Y ahora nosotros estamos devolviendo un hash creado con Argon 2. Entonces ya no nos vale la comparación pura de string a string para ver si es la misma contraseña, sino que tenemos que utilizar el método verify que añadimos en user password, que si recordáis el método verify es este. Simplemente le pasamos a la contraseña a verificar que es un user password, hacemos la verificación y retornamos null si todo va bien y retornamos el user password verify error en caso de que haya algún tipo de problema. Por tanto, si es null quiere decir que ha ido bien. Vamos a volver a el test de PuduUser Controller
Voy a revisar, pero creo que user primitive mother también está igual. Sí, esto simplemente es también un cambio de estilo. Vale. Vamos a buscar los cambios. Aquí en la parte del test de should be called with past body, your body, pues simplemente aquí hacíamos lo de generar los user primitive model, se lo pasamos a la request y aquí no estábamos extrayendo el password, solo estábamos extrayendo el creditat y utilitat, que ya sabíamos que los va a ignorar en la parte del servidor y por tanto no tenemos que tenerlos en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que ahora tenemos que extraer también el password que está recibiendo en el create user spy. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos comprobar para hacer el verify que comentamos, porque el create user spy lo que va a recibir el user password como value object. Y ese value object es el que nosotros necesitamos para ahora coger la contraseña que hemos pasado en el body, que le hemos pasado inyectándosela al controlador, y hacerle el punto verify con esa contraseña para ver si es la misma. ¿Por qué no generamos simplemente otra vez el hash y lo comparamos como string? Porque eso no va a servir de nada. No va a servir de nada porque se añade un salt, S-A-L-T, como sal, como saltear, ¿no? A las contraseñas, a los hashes. Y entonces, bueno, realmente sí, se le añaden a la contraseña antes de hashearse, que son unos bits aleatorios. Normalmente suele tener unos 16 bytes. Y eso lo que hace es que aunque tú cojas exactamente la misma contraseña al principio, como le vas a añadir ese salt aleatorio, te va a generar un hash diferente. Y lo que hace es que internamente cuando genera ese hash con el salt, se guarda junto a la contraseña, separado por $, normalmente, ese salt. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros estamos recibiendo ese salt separado por $, podemos cogerlo y volver a generar el mismo hash después. Por tanto, como se genera ese salt aleatorio, no podemos comparar los strings literalmente, porque realmente aunque yo coja la contraseña hola y la hashee 2 veces, va a darme 2 hashes diferentes. Si queréis podemos verlo en un momento y podemos ejecutar un test en modo debug y verlo. Aunque este hash igual tiene más cosas aparte del salt, porque también le pone cabeceras y tal. Si nosotros ponemos aquí un breakpoint y ejecutamos el debugger, vale, aquí estamos. Si vemos, aquí tiene una serie de configuraciones propias del hash, es decir, porque este hash, para darle mayor seguridad, genera un hash diferente dependiendo de la configuración y te obliga a usar una cierta cantidad de memoria y a utilizar una serie de procesos paralelos para que el hash finalmente sea uno en particular. Esto lo que puede hacer es que si necesitas enlentecer, hacer más lenta la generación de un hash, lo puedes hacer. Por ejemplo, en este caso, literalmente está seteado el paralelismo a 1. Esto quiere decir que no puedes utilizar más de un hilo para generarlo, porque si no, no vas a obtener el mismo hash. Y eso es un factor que te da seguridad, porque solo puede utilizar un hilo para generar el hash. No puede acelerar más la generación del hash. Dicho esto, luego aquí tenemos un $, si os fijáis, y aquí otro $. Pues este trozo de aquí, de hecho, vamos a ver, voy a copiarlo un momento para llevarlo a otro sitio que lo pueda seleccionar más fácilmente. Y vamos a terminar ya con esto. Voy a ampliarlo un poco. Bueno, demasiado. Y si vemos, aquí tenemos eso que os he comentado, las configuraciones de Argon propias. Aquí tenemos un $, de hecho. Y lo que voy a hacer es dejarlos separados por algunos espacios donde había un $, para que se vea visualmente mejor. Pues esto sería el salt que se ha almacenado junto a la contraseña. Este salt no tiene el objetivo de ser oculto, porque obviamente si alguien llega a la base de datos lo va a tener. Pero al ser un salt único por cada contraseña, tenemos la ventaja de que ante la misma contraseña vamos a obtener un hash distinto. Que el hash realmente es esta parte de aquí, todo el resto es... Esto es el salt, que está en base 64, y esto es la configuración de Argon. Esta parte de aquí, que sí es el hash como tal, es la que va a variar junto con el salt, porque se va a generar de forma aleatoria, y entonces gracias al salt, aunque yo tenga la misma contraseña, hola, por decirte algo, este hash va a ser diferente. Esto es lo que quería comentar.
Entonces, por esta propiedad, yo no puedo simplemente compararlos. O sea, no puedo coger y decir, oye, vamos a hacer igual de un string al otro y generar aquí en esta parte eso. Entonces, ¿qué es lo que necesito utilizar? Necesito utilizar el método verify que me provee Argon y que nosotros implementamos en el user password. Porque ese sí va a coger ese salt específico que tenemos en esa contraseña específica y lo va a usar para generar de nuevo el mismo hash con la configuración que hemos visto previa de Argon. Por tanto, de nuevo necesitamos utilizar el método verify, no podemos simplemente comparar los strings porque van a ser diferentes aunque la contraseña sea idéntica. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Es simplemente hemos extraído el user password de createUserSpy. Simplemente lo he asignado como user password literalmente aquí de forma fija porque quería tener acceso al autocompletado porque me iba a hacer falta para el punto verify y todo este tipo de cosas. Y por comodidad lo he hecho así. Y aquí simplemente voy a hacer un poco más pequeño porque cuesta verlo. De hecho, creo que... Espérate. Mejor, vamos a ampliar un poco la parte de la derecha. Y aquí lo que estamos haciendo es... Primero, comparamos y decimos, oye, espero que la contraseña sea una instancia de user password. Eso es lo más básico. Una vez se cumpla eso, ejecuto el password.verify pasándole la contraseña generada con user password y la contraseña que teníamos aquí en el body, que generamos aquí y que le hemos pasado a la request. Le hemos pasado en forma de request al controlador. Verifico que sea null, porque recordamos que en caso de ser null quiere decir que ha ido bien. Solo habría un problema si nos devuelve un error. Es decir, a la hora de verificarlo nos devuelve un error, entonces habría un problema. Esto me hace pensar que sería interesante añadir un test extra. Por ahí he comprobado que al verificar es correcto. Pero también estaría bien verificar cuándo no es correcto. Es decir, para asegurarme de que no esté devolviendo null siempre y entonces este método siempre funciona. Así que vamos a ir un momento y vamos a implementar eso. Esto lo borramos porque ya los create y tal no nos importan nada en este caso. Porque no vamos a hacer esa comparación. Y listo, aquí tenemos que comprobar literalmente otra cosa, es decir, ahora tenemos que generar aquí una contraseña de forma aleatoria y decirle user password primitive mother. Entonces, bien, ¿qué es lo que hacemos? Pues en la contraseña no coincide, comprobamos que sea un user password y luego hacemos la verificación haciendo la wait y demás. Lo que hacemos es comprobar si este user password primitive mother, porque lo que hacemos es generar una nueva contraseña que sea diferente a la que ya teníamos generada aquí en el body. Y lo que hacemos es comprobar que lo que nos devuelva sea instancia de invalid user password, porque querría decir que nos está devolviendo un error. Vamos a ejecutar esto. A ver. Porque no devuelve invalid user password, devuelve user password verify error. Volvemos a ejecutar esto. Y listo, ya aquí de hecho ha pasado. Aunque no he terminado de ejecutarlo aquí. Y listo, con esto tenemos esa comprobación extra que nos faltaba y que a mí me parece interesante, que es la que nos permite verificar que, oye, también en el caso en el que tenga que fallar, en el caso en el que me tenga que devolver un user password verify error, también lo hace. Y eso ya lo tenemos cubierto. Porque luego os comento, si hubiéramos dado solo el test de éxito, el problema es que, ¿y si simplemente la función por dentro fuera un return null? Estos test estarían pasando y no sería correcto. Pero con este extra de test en el que ya vemos si no coinciden qué es lo que ocurre y nos está devolviendo el error, entonces ya sí está funcionando correctamente. Volvamos a la parte de aquí y estamos con el PUD User Controller, que ya lo hemos visto y creo que ya no hay nada más por aquí. Simplemente le cambié el nombre a este test porque era erróneo. El nombre, o sea, el test estaba bien, por eso no hace falta ahondar más. Y en User Primitive Mother simplemente es esto, un cambio de estilos, de código y ya está. Perfecto. Pues eso es todo.
Os he explicado el tema del hash, os he explicado un poquito más en profundidad si no entendíais bien cómo funcionaba el hash por debajo, para que supierais por qué comparar los string y demás no tenían sentido y qué extra de seguridad tenemos con el salt. También os añado, por si no lo sabéis, el tema del salt se añade, es decir, ese string de 16 bits o 16 bytes aleatorios, pero que pueden ser otra cantidad, es decir, tú puedes ajustar eso si quieres. Pues ese string aleatorio lo que hace es que no coincida la contraseña con la entrada. Es decir, si tú le dices hola, pues te genera un hash que es diferente a otro hola que haya introducido otra persona. ¿Qué es lo que ocurre? Que si un atacante fuera a la base de datos e intentara hacer un ataque de Rainbow Tables, que es decir, comparar hashes con las contraseñas, no podría, porque como tienes un salt único por cada uno, eso quiere decir que la misma contraseña te ha devuelto distinto hash. Por tanto, si él tiene un hash generado para hola, tú lo tienes generado con el string es aleatorio y hola, y por tanto no va a coincidir. Y además, si llegaran a averiguar cuál es una de las contraseñas, haciendo un ataque de fuerza bruta y demás, no podrían luego comparar con el resto de la base de datos para ver si hay otras contraseñas iguales. Porque, como tienes string aleatorio, te ha generado un hash distinto. Entonces, aunque a otra persona le coincida, no importa, porque genera un hash distinto. Esto quiere decir que tendrías que volver a hacer ataques de fuerza bruta con cada una de las contraseñas y esto obviamente ralentiza el ataque. Lo tenéis todo subido en GitHub, como siempre. Y nada, recordad que tenéis en la descripción la opción de donar al canal. Recordad suscribiros, darle like, comentarios y todo ese tipo de cosas, que cuanto más seamos mejor. Y nada, hasta la próxima.